En los últimos años, el conflicto del canon se ha extendido al sector hotelero europeo. Las entidades de gestión de la propiedad intelectual luchan por imponer tarifas y el turismo se ve salpicado. Con nosotros tenemos a Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y con el mismo cargo también del Instituto Tecnológico Hotelero. Buenos días. ¿En qué consiste este canon y cómo afecta? Bueno, esto es un canon, es los derechos de la propiedad intelectual. Hay autores, hay artistas, hay productores de cine, productores de discos, y todos este grupo de personas relacionadas con el mundo de la cultura quieren cobrar unos derechos por el hecho de que nosotros tengamos televisiones en las habitaciones. Televisión que pertenece al ámbito privado de la persona que está ahí dentro, la puede encender o no, y ahora nos intentan imponer unos cánones a pagar. Hasta hace muy poco tiempo, en España, la habitación de hotel se consideraba domicilio. El Tribunal Supremo lo dijo así en el año 97, en el año 2003, creó jurisprudencia y a partir de ese momento se consideró que como en las casas no se cobraba por ver la televisión, lo mismo se tenía que cobrar por ver la televisión en las habitaciones de los hoteles. Sin embargo, hubo un pleito en Europa, entonces el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el año 2007, o sea, antes de ayer, casi, ha decidido que sí que sigue siendo domicilio a efectos civiles, pero que sí hay que pagar propiedad intelectual, porque teóricamente nos lucramos, dicen, del hecho de tener televisión. Nosotros los hoteleros defendemos que no solamente no nos lucramos, primero nos cuesta dinero, porque nosotros no cobramos por ver la tele, o sea, nos cuesta dinero tener televisiones, y en segundo lugar es obligatorio por la legislación turística. Para poder tener más de 2 estrellas necesitas tener televisión obligatoria. Con lo cual ahora parece, según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, los hoteleros nos lucramos por tener televisión. ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? Nosotros lo que estábamos pidiendo es que existiera lo que ya se llama en propiedad intelectual la ventanilla única. Es decir, nosotros pagamos un canon y hay que se lo repartan de la manera que mejor entiendan. Y ese canon que sea un canon moderado. Ahora, lo que no podemos aceptar es que nos aparezcan un montón de entidades, todos a intentar negociar con los costes administrativos que eso nos conlleva, el tener que pagar a un montón de gente por el simple hecho de ver televisión. Y nosotros seguimos defendiendo, además, que nosotros la televisión, como es domicilio del cliente, nosotros no sabemos si la enciende o no la enciende. Nosotros no sabemos si ve programas protegidos o no. Es decir, los programas protegidos, el Canal Plus, por decir uno, aunque sea una marca, el Canal Plus te encripta los programas y si no estás dado de alta no los ves. Pues lo mismo sucede, o debería suceder, con esos programas. Si hay programas protegidos de las televisiones, que los encripten. Ahora, que un cliente vea la televisión y a partir de ese sea un programa protegido tengamos que pagar nosotros por algo que ha utilizado el cliente, ya le digo que no estamos muy de acuerdo. Pero lo que desde luego estamos en absoluto desacuerdo es que hay unas tarifas unilaterales que nos cobren lo que quieran, cuando quieran y por el concepto que quieran. Y enorme voracidad por parte de las entidades de gestión. Yo entiendo que hay que proteger los derechos de los autores y de los artistas y de los intérpretes. No estamos en contra de ninguna manera nosotros contra esos derechos. Uno de los problemas que a nosotros nos está ocasionando graves en este momento, todas estas resoluciones últimas que está habiendo, es que GEDA no solamente pretende cobrarnos a nosotros, de hecho tiene tarifas publicadas para comunidades de propietarios. O sea, lo que GEDA pretende y lo que se pretende es que al final haya un doble pago. Que paguen las televisiones, porque cuando le venden una película a una televisión, la televisión ya paga, sino que al mismo tiempo pague por segunda vez a aquella persona que recibe la emisión. De hecho, tienen tarifas para cárceles, para hospitales, para hoteles, y para siempre que se haga un uso. Y quieren para domicilio. Hay algunos países del mundo donde se paga por tener televisión en tu casa, que es el argumento que están utilizando. Nosotros tenemos 2 tipos de interlocutores en el gobierno. Cuando hablamos con aquellas personas que se encargan de la parte económica, de los de economía y Hacienda, los ministros siempre nos dan la razón y os apoyamos a muerte. Cuando se habla con Cultura dice que tienen siempre razón los autores, los artistas y los intérpretes. Entonces lo que pasa es que no se ponen de acuerdo con ningún gobierno ni ningún partido. Sí nosotros hemos notado siempre una cierta desventaja del sector económico del gobierno frente al sector cultural del gobierno. Es decir, yo creo que aquí hay un problema grave también de imagen,
no haya ningún gobierno que le guste que los autores y los artistas se pongan delante del Parlamento con pancartas y diciendo que el gobierno de turno es malo, por lo cual siempre se quieren llevar bien con ellos. De hecho, tenemos que ver las subvenciones que se reciben. Se recibe mucho más subvención, por ejemplo, el sector audiovisual español, que incluso dan subvenciones sin que ni siquiera se estrenen las películas, y no hay esas subvenciones para el sector turístico, que es la primera industria de nuestro país. Todos los gobiernos que hemos tenido no hemos tenido apoyo ni desapoyo, valga la palabra. Es decir, cultura, por un lado, ha ido a defender su parcela, economía, la nuestra, pero al final siempre hemos estado más débiles la parte de economía que la parte de cultura.